Bienvenidos a Salud Pública Hoy, el espacio donde exploramos el impacto de nuestras acciones en la salud de la comunidad. Cada semana, junto a expertos e invitados especiales, descubrimos cómo nuestras decisiones cotidianas contribuyen a construir un entorno más sano. Desde la Facultad Nacional de Salud Pública, te invitamos a ser parte de esta misión salubrista. Comencemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en otra entrega más de este espacio Salud Pública Hoy. Esta es una realización de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez y la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Vamos todos los viernes a las 10 de la mañana por estas frecuencias. El día de hoy los estamos acompañando en la asistencia técnica Dagoberto Paternina y en la presentación Carlos González, con la coordinación académica de Camila García de la Facultad de Salud Pública. El día de hoy tenemos como invitado a el profesor Daniel Patiño Lugo. Él es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Es cofundador y director de la Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones, un equipo de investigación que utiliza la evidencia global y local para informar las políticas de Colombia. Anteriormente fue el director del Instituto de Investigación Médicas de la Facultad de Medicina. Daniel tiene también doctorado en políticas en salud de la Universidad McMaster en Canadá, con énfasis en transferencia de conocimiento. Profesor Daniel, bienvenido a Salud Pública Hoy. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poco cuál es el principal motivo en este momento de estar usted en este espacio de Salud Pública Hoy, para precisamente hablar de estos temas de la evidencia para la toma de decisiones. Cuéntenos un poco la importancia de este tema que usted nos trae el día de hoy. Bueno, lo que nos convoca hoy, la importancia de este tema radica en que el martes 26 de noviembre y el miércoles 27 de noviembre vamos a realizar en la Universidad de Antioquia un evento, un seminario que se llama Evidencia Científica e Incidencia en Políticas Públicas, aportes desde el gobierno, la academia y la sociedad civil. Entonces, en este seminario estamos convocados, o lo estamos organizando, algunos grupos de la universidad que estamos interesados en mi caso, en movilizar la mejor evidencia científica para informar las políticas públicas del país. Claro, precisamente en ese sentido, pues comencemos un poco contándole a nuestra audiencia en general de qué se trata esto de evidencias para la toma de decisiones, en qué consiste, qué es una evidencia, en este caso relacionado con el tema de salud pública. Carlos, yo creo que la toma de decisiones bueno, cuando hablamos de la toma de decisiones en la unidad, nosotros diferenciamos diferentes actores pues, que toman decisiones, los ciudadanos, en salud los pacientes, bueno, el público en general. Después hay otro nivel de profesionales o técnicos tomando decisiones, después otro nivel de organizaciones y después otro nivel de tomadores de decisiones a nivel de políticas públicas. Y creo, pues, me voy a enfocar en ese nivel de los tomadores de decisiones a nivel de políticas públicas. Y la toma de decisiones en políticas públicas, Carlos, yo creo que se nutre de diferentes tipos de evidencia, donde la evidencia científica es una de ellas y es en la que quisiera, pues, resaltar en este momento. Es decir, la evidencia que proviene de procesos de investigación rigurosos, sistemáticos y transparentes. Pero la
la toma de decisiones se nutre de otros tipos de evidencia, no solo de evidencia científica, se nutre de evidencia que proviene de la experiencia y experticia de los profesionales, de la experiencia y los valores de las comunidades, se nutre de la evidencia que proviene de los grupos de interés, o de los grupos, pues, es decir, de los grupos de presión y de los lobistas. Entonces hay múltiples tipos de evidencia que nutren los procesos de toma de decisiones en políticas públicas, entre ellos la evidencia científica. Y ahí, Carlos, pues digamos que varios grupos o varios pronunciamientos sobre qué tipos de evidencia científica informan los procesos de formulación de políticas públicas. Y quisiera resaltar algunos. La investigación cualitativa, ¿cierto? Un tipo de evidencia científica que ayuda a comprender cuáles son los problemas o cómo diferentes grupos perciben los problemas de políticas públicas. La investigación que tiene que ver con la evaluación de la efectividad de las intervenciones y los programas, es decir, la investigación que nos dice qué funciona y qué no funciona, que es muy útil para definir qué hacer, ¿cierto? Una cosa es entender un problema y otra cosa es definir qué hacer, cómo abordar un problema de política pública, y ahí las evaluaciones son muy importantes. La investigación o la evidencia científica que proviene de la analítica de datos y del modelamiento de los datos, también es investigación o evidencia científica muy relevante en la formulación de políticas públicas. Ahora hay un énfasis muy grande, Carlos, en la evidencia científica que proviene de la investigación para la implementación. Y eso es bastante interesante porque es parte de este concepto que ya saben, ya hay mucha evidencia sobre lo que funciona, lo que falta es que eso llegue a las personas que lo necesiten. Entonces, si ya sabemos que hay una intervención que es efectiva, hagamos una investigación para identificar por qué no llega o cuáles son las barreras y facilitadores para que una intervención llegue a aquellos que lo necesitan, y diseñar intervenciones para que esa intervención llegue a aquellos que lo necesitan. Y el sexto tipo de evidencia científica que me gustaría resaltar y con la cual trabajamos en el grupo que yo coordino, que más adelante te cuento un poco sobre la unidad que coordino, son las síntesis de evidencia, es decir, nosotros tenemos o existen metodologías de investigación que sintetizan o resumen los resultados de múltiples investigaciones. ¿Y esto por qué? Porque se genera mucha investigación sobre los mismos temas, hay varios estudios que se hacen sobre las mismas intervenciones, sobre los mismos programas o sobre los mismos temas. Y es muy difícil para un tomador de decisiones pues estar al tanto de toda esa investigación. Por lo tanto, hay unas metodologías para resumir los resultados de diferentes investigaciones, y eso se llaman revisiones sistemáticas de la literatura, metaanálisis o síntesis rápidas de la evidencia, guías de práctica clínica en el tema de salud. Son una metodología que sintetiza la evidencia alrededor de unos temas de salud y genera recomendaciones. Entonces hay unas evidencias científicas que sintetizan diferentes estudios, y esas son las que nos enfocamos nosotros en el grupo de nosotros. Nosotros, ante una pregunta de un tomador de decisiones, sintetizamos la evidencia científica que hay sobre ese tema y así tratamos de informar las decisiones. Están entonces en una constante búsqueda de pronto de investigaciones y de trabajos que se vienen haciendo, imagino que en el ámbito internacional, nacional y local, precisamente para ir incorporando toda esa cantidad de información que va saliendo. Es un trabajo arduo porque pues supongo o se supone pues que a veces puede ser mucha la producción. O esto en Colombia, ¿cómo se hace la frecuencia de entrega de información alrededor de estos temas que ustedes analizan? Pues nosotros, Carlos, siempre partimos de la pregunta de un tomador de decisiones. Y eso es una de las grandes diferencias entre lo que hacemos en el grupo de nosotros y lo que hacen otros investigadores.
muchos investigadores el inicio de la pregunta parte del propio investigador. Nosotros partimos desde una pregunta del tomador de decisiones. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando para el Ministerio de Salud en una pregunta sobre cuáles son los usos, cuál es la evidencia que hay sobre los usos de las plantas con propiedades psicoactivas, tanto en salud como en otros usos. Y con esa pregunta del tomador de decisiones, nosotros tenemos unos procesos establecidos para buscar la evidencia, como tú mencionas, global y local que existe sobre los usos, por ejemplo, en salud de las plantas con propiedades psicoactivas. Nosotros buscamos esa evidencia científica y ahí sale mucha información en las primeras búsquedas, 2.000, 5.000, 10.000 artículos o 10.000 investigaciones, y nosotros lo que hacemos es un proceso de selección de esa evidencia con unos criterios de selección que son explícitos, que cualquier persona que lea nuestros trabajos puede mirar cuál fue el proceso de selección. Leemos esos 10.000 títulos, solo los títulos y los resúmenes de esas investigaciones, y decidimos cuáles cumplen los criterios de inclusión de nosotros, y esa es la primera selección, es la selección por títulos y resúmenes. Después de esos 10.000 nos quedan muy pocos en la primera selección, digamos que nos quedan 100 artículos que cumplen con nuestros criterios de inclusión, y hacemos un segundo proceso de selección donde leemos los textos completos de esos 100 artículos, y después de esos 100, ese es el segundo filtro, quedan menos artículos, 30, 40, 50 artículos, y con esos 30, 40 artículos hacemos la síntesis de evidencia, es decir, a esos artículos los revisamos más en detalle, y algo que es muy importante en todos los productos que hacemos es evaluamos la calidad de esos 100 artículos, porque las investigaciones, no todas, son de buena calidad, pero hay herramientas para evaluar la calidad de las investigaciones. Entonces, nuestra síntesis de evidencia evalúan la calidad de las investigaciones, y así podemos saber cuáles son el problema de la calidad, Carlos, es que la calidad nos permite saber qué tanta confianza podemos tener en los resultados de una investigación. Entonces, si estamos hablando del tema de los usos en salud de las plantas con propiedades psicoactivas y no hay buena evidencia científica después de evaluar la calidad de la evidencia, pues tenemos menos confianza en esos resultados y se tendrán que promover investigaciones de mejor calidad. Entonces, eso es más o menos el proceso que hacemos nosotros, Carlos. Partimos de la pregunta de un tomador de decisiones, hacemos una búsqueda de la evidencia global y local, hacemos un proceso de selección de esa evidencia, evaluamos la calidad de la evidencia y al final sacamos un documento que pues tiene múltiples nombres, a veces son síntesis rápidas de la evidencia, porque esto lo hacemos, si un tomador de decisiones tiene que tomar una decisión en 10 días, podemos hacer algo en 10 días, si la tiene que tomar en un mes, podemos hacer algo en un mes, eso le llamamos síntesis rápidas de la evidencia. Pero si tenemos un proceso más largo de acompañar un proceso de política pública, hacemos un documento que se llama resumen de evidencia para política. Entonces, pero todos ellos tienen esa misma metodología que te acabo de mencionar. Lo que pasa es que lo hacemos a diferentes velocidades dependiendo de la decisión, de qué tan rápido tiene que tomar la decisión el tomador de decisiones. Porque sí, una de las críticas grandes que hay a la investigación en políticas públicas es que la investigación se demora mucho tiempo y las decisiones de política pública se están tomando constantemente. Entonces nosotros intentamos hacer este proceso de síntesis de evidencia para que realmente llegue en el momento que se tienen que tomar las decisiones. Correcto, profesor Daniel. Y en este sentido, pues usted mencionaba el caso de este trabajo de buscar trabajos de todo lo relacionado con las plantas, el asunto pues de las plantas que producen o están en ese campo de los psicoactivos, y que otros campos se pueden mencionar, en dónde más se puede desarrollar este tipo de función que ustedes realizan. Esto realmente aplica para todos los sectores sociales, Carlos. Nosotros hemos hecho trabajos en salud, y en salud pues es nuestro principal sector porque estamos en la Facultad de Medicina, y en salud hemos hecho trabajos
como muy enfocados a la parte clínica, es decir, como al tratamiento de pacientes, al diagnóstico, a la causa de las enfermedades, pero hemos hecho trabajos también sobre cómo organizar el sistema de salud para ciertas condiciones. Hicimos una síntesis rápida para Guainía, para identificar estrategias para articular el sistema de salud con el sistema de salud indígena. Hemos hecho, bueno, y en otros sectores diferentes a salud hemos trabajado con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, durante la pandemia hicimos mucha síntesis de evidencia para el Ministerio de Educación sobre cuándo abrir los colegios, la efectividad de diferentes estrategias educativas durante la pandemia. Hicimos unas muy interesantes sobre la salud mental de los estudiantes universitarios durante la pandemia y las estrategias para abordar el tema de salud mental de estudiantes universitarios. Hemos hecho trabajos, Carlos, para cambio climático. Hemos hecho un producto que se llama mapas de evidencia sobre estrategias que se estén implementando para abordar el tema de cambio climático. Entonces esto aplica a diferentes sectores, Carlos. Ahora las Naciones Unidas, por ejemplo, en todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, acaban de crear lo que se llama una coalición de síntesis de evidencia alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible para desarrollar síntesis de evidencia en inequidad, pobreza, educación, salud y cambio climático. Entonces aplica a diferentes sectores. Correcto. Y escuchándolo, digamos, en temas espinosos, en temas polémicos, donde ha habido tradición oral, donde ha habido asuntos que a veces también son y que están trazados por la ideología, a veces se presentan conflictos, es decir, que el que manda a hacer la investigación encuentra que las evidencias demuestran lo contrario que estaba buscando. ¿Cómo palían ustedes esas diferencias a veces entre lo académico y las tradiciones o lo que de alguna forma pues puede ir en contravía un poco del sentimiento? Y también lo digo en parte también, digamos, con políticas que tienen que ver con el cambio climático, en fin, todas estas cosas que hay veces pueden ser desde el punto de vista científico, académico, una demostración a partir de evidencias, pero a veces las políticas ya apuntan hacia otro lado o simplemente se desconoce esa labor que académicamente se puede hacer. ¿Cómo manejan esas situaciones? A ver, Carlos, pues yo tengo una posición, y es que pues realmente la evidencia científica muy pocas veces nos dice qué hacer. La evidencia científica puede que reduzca la incertidumbre frente a los efectos, por ejemplo, que una intervención puede tener, pero la evidencia científica, lo importante es que muestre esa incertidumbre, que muestre el conocimiento, lo que se sabe, pero también lo que no se sabe y los riesgos de lo que no se sabe. Es muy pocas veces que la evidencia científica dice que hay que hacer algo, ¿cierto? Incluso una de las técnicas para uno desconfiar de cualquier noticia, o por ejemplo en salud, es cuando dicen es 100% comprobado que lo que sirve para tal cosa es esto. Esa es la primera razón para uno desconfiar de que esa noticia sea real, porque la evidencia científica siempre muestra los beneficios y los riesgos, y siempre hay incertidumbre frente a las intervenciones y al efecto de las intervenciones. Entonces, aquí es muy importante, Carlos, que lo que nosotros queremos es que la evidencia informe las decisiones de política pública, pero entendemos que los procesos de política pública siempre ocurren dentro de procesos de la política, es decir, ocurren dentro de restricciones institucionales, ocurren donde compiten varios grupos de interés con diferentes tipos de poder para incidir en las decisiones, ocurren dentro de organizaciones donde hay diferentes valores, preferencias, creencias, diferentes paradigmas políticos, ideas. Entonces, la investigación entra como una idea más de la universidad, pero
hay otro grupo de ideas en la formulación de políticas públicas que no parten de la investigación, que son igualmente legítimas. Sí. Entonces, lo que nosotros pretendemos, Carlos, es simplemente informar. Y aquí hay un tema interesante. Antes este proceso se llamaba políticas basadas en evidencia y se cambió a políticas informadas por evidencia para tener en cuenta eso que tú dices, para decir es que las decisiones nunca son solo basadas en evidencia científica. La evidencia científica debe informar las decisiones, debe llegarse a discutir la evidencia científica, y eso es lo que queremos nosotros lograr, porque creemos que no lo hacemos bien y que muy pocas veces la evidencia científica realmente informa las decisiones de política pública, pero debe informarlas y se debe discutir junto con lo que tiene que ver con otros valores, preferencias, ideas, con los intereses de diferentes actores y con las restricciones institucionales que tiene un país. Claro, y la respuesta anterior está muy relacionada con la siguiente inquietud, y es precisamente cómo impacta precisamente la academia en la toma de decisiones y en las políticas públicas. ¿Cómo es tenida en cuenta la academia en esa toma de decisiones alrededor de las distintas políticas públicas? Yo creo, Carlos, que la academia impacta de múltiples maneras, ¿cierto? Pues, de manera individual, yo creo que hay profesores muy activos tratando de incidir en las políticas públicas. Hay diferentes actividades que hace la academia, como los seminarios y digamos, los encuentros donde invitan a diferentes actores a discutir las políticas públicas que se están generando en el país. Y generalmente la universidad hace pronunciamientos críticos o de apoyo a las diferentes políticas públicas que se hacen. Pero quiero resaltar el tema de la evidencia científica, Carlos, ahí. Yo creo que la academia es un gran productor de evidencia científica, pero muy poco de esa evidencia científica realmente llega a los tomadores de decisiones. Mucha de la investigación se queda en publicaciones de artículos y no llega a informar las decisiones de política pública, y muchas de esas investigaciones son útiles para informar las decisiones de política pública. Y ahí hay un reporte actual que se llama el reporte de la Comisión Global de la Evidencia, que frente a esa situación está planteando la necesidad de que los países, por ejemplo, tengan o fortalezcan lo que ellos llaman sistemas de apoyo al uso de la evidencia. Es decir, todos los países tienen un sistema de investigación y un sistema de innovación, que en nuestro caso es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La parte de investigación lo que está haciendo es enfocarse a generar conocimiento, generar becas para que se produzca investigación, y el éxito de eso generalmente lo miden en publicaciones científicas o en el número o en la cantidad de recursos que se están invirtiendo en investigación. Tenemos un sistema de innovación, ¿cierto? Y la palabra innovación es muy frecuente en nuestro contexto, pero eso tiende a enfocarse como en la comercialización de los productos y procesos que se derivan de la investigación. Pero falta un sector, Carlos, y es cómo movilizamos o cómo utilizamos el conocimiento que se genera de las investigaciones para apoyar las decisiones, no para generar necesariamente un producto, un servicio que se comercialice, sino cómo el conocimiento y los resultados de la investigación apoyan las decisiones que se toman. Y para eso, este reporte de la Comisión Global de la Evidencia plantea que se debe fortalecer un sistema de uso de evidencia, y eso requiere dos actividades grandes. Una, y es por el lado de la demanda, es decir, por los que toman decisiones de política pública, pues hay que crear, construir y mantener una cultura de la evidencia, ¿cierto? Como que siempre estar mandando el mensaje que las políticas públicas deben mirar a los resultados de las investigaciones que generan los diferentes grupos que generan las investigaciones.
y generar procesos rutinarios dentro de sus mecanismos para incorporar los resultados de la investigación. Y eso lo hacen en algunos casos, Carlos. Por ejemplo, para definir los planes de beneficios en salud, hay unos criterios de las agencias de evaluación de tecnologías que utilizan investigación para informar qué debe estar dentro de los planes de beneficios. Pero yo creo que eso debe estar, pues se debe incorporar procesos rutinarios en las instituciones que toman decisiones de política pública para incorporar la evidencia científica en todos los sectores sociales. Y por otro lado, Carlos, del lado de la oferta, del lado de los que producimos la evidencia científica, tenemos que generar unidades que faciliten la transferencia de esos resultados de investigación a la toma de decisiones. Unidades que entiendan el contexto local y que entiendan los diferentes tipos de evidencia científica que se generan, que podamos generar productos a tiempo y de acuerdo a las necesidades de los tomadores de decisiones, y que podamos contextualizar la evidencia que se produce a nivel global para ayudar a solucionar, y local para ayudar a solucionar problemas locales. Entonces son esas dos cosas, Carlos, a tu pregunta de cómo impacta la academia. Yo creo que tenemos que generar estas unidades en las diferentes unidades académicas de la universidad para apoyar los procesos de formulación de política, movilizando la mejor evidencia científica en los diferentes sectores. Bueno, reiterando un poco estos términos que no son tan cotidianos en la vida cotidiana, pero que es bueno conocerlos precisamente para estar bien informados alrededor de este tema. Me gustaría que nos aclarara un poco, profesor Daniel, el asunto de estos dos términos, la importancia que tiene la evidencia en la incidencia, o sea, cuál es la relación que tienen que ver la una con la otra, en este sentido, estos dos términos que tienen que ver ambos, la evidencia con la incidencia. Carlos, nosotros pues en la Facultad de Medicina yo coordino con otros profesores de la facultad un grupo que se llama la Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones. Y ahora en la Facultad Nacional de Salud Pública se creó recientemente una unidad que es la Unidad de Incidencia en Política. Y yo creo que hay múltiples formas, como te mencionábamos ahora, de poder incidir en las decisiones de política pública de este país. Y creo que las diferentes unidades académicas de la universidad lo hacen de diferentes maneras. En mi caso, digamos que en lo que me formé y en lo que algunos profesores con los que comparto en la unidad nos hemos formado, creemos que debemos incidir en políticas públicas movilizando la mejor evidencia científica disponible, la mejor evidencia científica global y local, porque como te dije en algún momento, la evidencia científica es de múltiples calidades, ¿cierto? Entonces creemos que debemos movilizar e incidir con la mejor evidencia científica que ya existe, sintetizando esa evidencia, evaluando la calidad de esa evidencia y generando mecanismos para movilizar esa evidencia en la formulación de políticas. Entonces nosotros en la unidad tenemos diferentes mecanismos que se llaman como mecanismos de transferencia de conocimiento o de traducción de conocimiento para tratar de incidir en políticas públicas, para tratar de movilizar esa mejor evidencia a los tomadores de decisiones. Y ahí tenemos diferentes mecanismos que te puedo contar más adelante. Estamos en Salud Pública hoy, este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Salud Pública. Estamos conversando con Daniel Patiño Lugo. Él es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y hoy estamos hablando precisamente de uno de los eventos que se realizará próximamente en la ciudad de Medellín, el próximo martes 26 y miércoles 27 de noviembre. Precisamente es el seminario Evidencia Científica e Incidencia en las Políticas Públicas.
precisamente estamos conversando sobre ese tema y dando un poco a conocer al público en general este tipo de terminología y de asuntos que tienen que ver con algo de lo cual a veces no se habla tanto, pero que es importante conocer pues esa importancia, esa relación entre la evidencia y la incidencia para hacer pues tomas de decisiones y que también desde los municipios, desde las distintas instancias territoriales se tomen decisiones informadas para el beneficio de la comunidad. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos en este espacio de salud pública hoy. Cada acción cuenta. Descubre cómo en Salud Pública Hoy. Los mares son el destino final del agua en nuestro planeta y su nuevo comienzo. El agua visita nuestra casa y sigue su camino. Cuidemos el agua, es nuestra vida. La educación alimentaria es la clave para transformar tu bienestar. Nutripedia, cada miércoles a las 4 de la tarde. La educación alimentaria es la clave para transformar tu bienestar. Nutripedia es el programa de la emisora cultural Universidad de Antioquia y la Escuela de Nutrición y Dietética para llevar una vida saludable. Todos los miércoles a las 4 de la tarde, descubre temas de interés, consejos de especialistas y muchísimo más. Todo con un enfoque académico pensado especialmente para las comunidades. Nutripedia. Tu bienestar empieza aquí, en Salud Pública Hoy. Sintoniza y sé parte del cambio. Estamos al aire en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, conversando con Daniel Patiño Lugo. Él es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Él es uno de los integrantes precisamente y director de la Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones, un equipo de investigación que utiliza la evidencia global y local para informar y tomar decisiones de las políticas en Colombia. Vamos a seguir entonces conversando sobre este importante tema, profesor. En este sentido, pues bueno, hay esta toma de decisiones, ¿cómo la podemos llevar a la vida cotidiana de los municipios, de los consejos municipales, de los alcaldes que a esta hora tenemos sintonía y que nos tenemos cubrimiento en los distintos municipios de Antioquia? ¿Cómo llevar este tipo de trabajo a las regiones? Bueno, Carlos, nosotros ahí tenemos una experiencia interesante. Nosotros, para diferentes temas, por ejemplo, el que comentábamos ahorita al inicio, del uso de plantas con propiedades psicoactivas para tratar de informar la política, pues aportar a informar la política de drogas del país, hicimos un resumen de evidencia revisando la evidencia global y local sobre los usos de las plantas con propiedades psicoactivas. Nosotros en ese proceso, lo que hacemos después de ese resumen de evidencia es traducirlo a un resumen para ciudadanos. Y ese resumen para ciudadanos es un documento en un lenguaje más plano, donde contamos lo que encontramos en la evidencia científica. Y con ese resumen para ciudadanos, Carlos, después hacemos algo que llamamos un panel de ciudadanos, donde conversamos con diferentes ciudadanos en unos grupos sobre cuál es el problema que tiene el tomador de decisiones, cuáles son las opciones que ve para solucionarlo, cuáles son las consideraciones de implementación y sobre todo qué dice la evidencia científica sobre eso. Y compartimos esto con ciudadanos y hacemos una reunión con ciudadanos donde el propósito es entender cuáles han sido sus experiencias, sus preferencias, sus valores frente a ese tema.
Eso lo hemos hecho, Carlos, con diferentes temas. Hicimos un trabajo sobre el uso de cannabis medicinal. Entonces hicimos resumen de evidencia, hicimos resumen para ciudadanos, panel de ciudadanos, y al final del panel, lo que sale del panel de ciudadanos, lo incorporamos al resumen de evidencia y después hacemos algo que se llama un diálogo de política, donde discutimos ya con tomadores de decisiones esa información. Hemos hecho, Carlos, para cannabis medicinal, para resistencia a antibióticos, estrategias para afrontar el problema de la resistencia a antibióticos. Hicimos un resumen de evidencia, hicimos 2 paneles de ciudadanos, uno en la ciudad de Medellín y otro en Sonsón, en el municipio de Sonsón, porque en ese tema de resistencia a antibióticos es muy importante que se tenga una mirada multisectorial. Hay un modelo que se llama una sola salud, es decir, el problema de la resistencia a antibióticos no se puede mirar solo como un problema de la salud humana, sino que se tienen que pensar en la salud ambiental, salud animal y salud humana. Y era muy importante conocer las perspectivas de un municipio, pues de ciudadanos de municipios como el municipio de Sonsón. Hicimos un panel de ciudadanos allá. Y ahora con el tema de las plantas con propiedades psicoactivas, Carlos, hicimos un resumen de evidencia sobre los usos de las plantas con propiedades psicoactivas y qué evidencia hay sobre los usos de esas plantas en salud. Y ya hicimos un panel de ciudadanos, un resumen para ciudadanos, un documento en un lenguaje más cotidiano, y hicimos unos videos contando lo que encontramos en la evidencia. Y ahora salimos para hacer un panel, una reunión con ciudadanos de una comunidad que llama Santiago de Putumayo, en Putumayo, para discutir con esa comunidad sus experiencias, valores y preferencias sobre el tema de los usos de los usos de las plantas con propiedades psicoactivas. Eso que sale de ese panel, Carlos, lo vamos a incorporar al resumen de evidencia. Entonces ya tenemos un documento que tiene la evidencia científica más los valores y preferencias de algunos ciudadanos, y con eso nos vamos para el Ministerio de Salud y organizamos un diálogo de política, donde ya no solo ya son actores que tienen un interés en el asunto, no son, en este caso, por ejemplo, Ministerio de Salud, INVIMA, bueno, todos los que estén involucrados en este asunto que vamos a tratar de las plantas con propiedades psicoactivas y que tienen la posibilidad de tomar decisiones al respecto, y ahí discutimos lo que dice la evidencia y lo que dijeron los ciudadanos. Entonces, una manera de llevar esto a los municipios es con esta estrategia, que es una estrategia que nosotros denominamos pues una estrategia de política informada por evidencia, donde la evidencia científica se nutre de las ideas, de los valores y preferencias de los ciudadanos, y después se discute con diferentes actores que pueden tomar decisiones al respecto. Y así someramente se puede mencionar qué resultados así o líneas generales encontraron en esto, en esta labor de divulgación que piensan hacer sobre este último trabajo. Pues ahí sí está difícil la pregunta, Carlos, porque los resultados ya específicos de los usos con las plantas con propiedades psicoactivas, encontramos mucha información. Hay mucha información de usos de las plantas en salud. Pues no tengo aquí el documento preciso, pero hay usos de las plantas con propiedades psicoactivas y sus derivados, porque no solo incluimos las plantas, también incluimos el tema de la psilocibina, que ahora se está utilizando mucho para temas de depresión, por ejemplo. Encontramos información, pero los resultados específicos no los tengo acá conmigo. Lo importante, Carlos, es, por ejemplo, en el tema de cannabis medicinal, este proceso que hicimos de buscar la evidencia, en ese momento era buscar la evidencia que había sobre la efectividad del cannabis medicinal en salud, es decir, para qué servía y para qué no servía. Esa información ayudó a formular una de las resoluciones que sacó el Ministerio de Salud sobre este tema. Entonces, estos procesos de política informada por evidencia realmente están
logrando incidir, como los documentos de política pública que generamos en el país. ¿Y cómo se puede incidir precisamente a partir de las distintas evidencias en el territorio? ¿Cuál es como esa manera de ir haciendo todo ese proceso de ir acopiando información o haciendo que las personas se enteren, los tomadores de decisiones se enteren precisamente de este tipo de información que se puede publicar en un momento determinado? Pues nosotros, Carlos, estamos, a ver, yo creo que aquí en la universidad es urgente que las diferentes unidades académicas o la parte central de la universidad generen unidades de transferencia de conocimiento, que se generen en las diferentes unidades académicas que tiene la universidad, en ingeniería, en salud, en ciencias sociales, que puedan movilizar los resultados de las investigaciones a los temas prioritarios de la agenda pública. Yo creo que podemos hacer un mejor trabajo para lograr que las investigaciones que realizamos en la universidad realmente informen los procesos de formulación de política. Ahí, por ejemplo, Carlos, todo el tema de la infodemia y de la información falsa y de a quién creerle o a quién no creerle, porque yo creo que la evidencia científica no solo es importante para informar las decisiones de los formuladores de política, sino para informar las decisiones de los ciudadanos, que era el ejemplo que te estaba poniendo ahora con lo que hacemos en Putumayo y esto, pero con lo que vamos a hacer en el Putumayo ahora, pero todo el tema de la infodemia y de las noticias falsas, yo creo que en la universidad podemos hacer un mejor trabajo para que seamos la fuente de consulta de los ciudadanos sobre qué dice la evidencia científica sobre los diferentes temas que se están abordando en la agenda nacional. Y eso es un trabajo difícil, pero creo que las unidades académicas deberíamos tener este tipo de unidades de movilizar la mejor evidencia científica frente a los diferentes temas que están en la agenda pública. Claro, y usted ahora mencionaba de trasladar precisamente esos hallazgos a un lenguaje múltiple, a los distintos formatos de comunicación que existen ahora, redes sociales, a formatos de video, de audio, en fin, de todas estas cantidades de maneras en las que la gente está consumiendo contenidos. Es eso, la han reflexionado alrededor de la labor de la comunicación, porque usted ponía, hacía hincapié precisamente en esa labor de divulgación informada, que la universidad puede hacer muchos aportes en este sentido. Cuéntenos esos diálogos o esas experiencias o esas conversaciones que ustedes tienen alrededor de lo que debería ser o cómo se podría mejorar precisamente esa comunicación de hallazgos que ustedes paulatinamente van haciendo con tantas investigaciones y tanto trabajo que mantienen. Pues ahí, Carlos, pues lo que reconocemos es que falta un montón de trabajo, pero hay una de las prioridades es que podamos situar la evidencia científica en el centro de la vida cotidiana de los ciudadanos. Y eso parte por pues eso tiene varias actividades o varias cosas que se pueden hacer. Ayudar a que los ciudadanos juzguen lo que otros afirman, ¿cierto? Poner la evidencia a disposición de los ciudadanos cuando tomen decisiones. Involucrar a los ciudadanos para que hagan preguntas a los formularios de políticas y que los formularios de políticas puedan responder a los ciudadanos. Hacer que las decisiones basadas en la mejor evidencia sean la opción fácil y predeterminada, no lo más difícil, que es lo que pasa ahora. La evidencia científica es muy complicada, se produce mucho, en mucha cantidad, difícil de encontrar, difícil de evaluar. Dar a los ciudadanos un papel más importante en las transformaciones de los sistemas sociales, pues del sistema de salud, del sistema educativo, de los diferentes sistemas. Y ahí se han hecho cosas, Carlos, ahí pues
hay varias estrategias, por ejemplo, herramientas para desarrollar habilidades de pensamiento crítico a nivel educativo. Eso incluso se está haciendo desde los colegios, ayudarle a los, pues ahora la cantidad de información es tanta que tenemos que involucrar en los currículos de formación cómo pues impulsar el pensamiento crítico y eh, cómo podemos ayudar a entender cuándo las afirmaciones que se hacen, por ejemplo, en salud, son falsas o no. Esto de los resúmenes en lenguaje plano que te mencionaba, que esto lo hacemos nosotros, lo hacen diferentes organizaciones que producen información en salud, sacan resúmenes en lenguaje plano. En el tema de salud específico, Carlos, hay unos documentos que se llaman ayudas para la toma de decisiones de pacientes, que lo que hacen es pues todo este proceso de sintetizar la evidencia científica, pero al final sacan unas recomendaciones en un lenguaje que los pacientes, pues que sea fácil de entender para los pacientes sobre las diferentes decisiones que tienen que tomar. En fin, y poner yo creo que lo más importante es pues generar diferentes mecanismos en donde la mejor evidencia científica realmente sea fácil de consultar y fácil de movilizar. Pero ahí hay muchas cosas, pues hay un gran trabajo por hacer, Carlos. Bueno, y a propósito entonces esa invitación para hacerle a las personas en las subregiones de Antioquia para participar precisamente en las tomas de decisiones en sus municipios, en sus barrios, en sus comunas. No, las invitaciones que puedo hacer de mi parte, Carlos, es que estar pues atentos a las convocatorias que hacemos de parte de la unidad, ¿cierto? Para participar en esto que llamamos paneles de ciudadanos. Nosotros generalmente estamos generando desde la facultad invitaciones y convocatorias y desde la unidad para invitar a la ciudadanía de diferentes municipios a participar en estos paneles de ciudadanos, donde la idea es discutir la evidencia científica sobre un tema prioritario en la agenda pública y donde hemos tenido pues, dificultades en la participación, ¿cierto? Porque son temas que no necesariamente le importan o están en la prioridad de muchos ciudadanos. Por ejemplo, el tema de la resistencia a antibióticos, Carlos, invitar a los ciudadanos a un panel a hablar sobre ese tema, pues muchos no lo ven dentro de su interés, pero yo creo que tenemos que promover esta idea de que todas las decisiones de política pública son de interés de los ciudadanos y los ciudadanos tenemos que abogar porque se creen mejores mecanismos donde se escuchen nuestros valores y preferencias sobre los diferentes temas de la agenda pública. Y este tema de los paneles de ciudadanos, yo creo que es una estrategia para que podamos movilizar esos valores, preferencias de los ciudadanos en los procesos de formulación de políticas públicas. Entonces, pues mi invitación es esa, como a estar atentos a las invitaciones que hacemos desde la universidad y la facultad a estos paneles en los diferentes municipios de la región. Sí, profesor Daniel, cuéntenos ya en ese plano personal de investigador, de investigador, sí, de científico también, de todos estos asuntos, de todo este acopio de información y de tratar de llevar esto a feliz término en la implementación de políticas. ¿Cuál es su experiencia, algo emotivo, algo que nos comparta alrededor de su labor? ¿Qué le ha llamado la atención durante estos años que se ha dedicado a esto? Pues Carlos, yo creo que algo emotivo, a ver, yo me formé en este tema de políticas en salud y específicamente en el tema de la transferencia del conocimiento, cómo llevar el conocimiento científico a la formulación de políticas públicas en salud, en ese es como el campo mío. Y venía trabajando con todos estos mecanismos de síntesis rápidas de evidencia, de ayudas para toma de decisiones de pacientes, de resúmenes de evidencia para política, que son documentos que movilizan la evidencia científica para informar las decisiones. Y durante la pandemia, y esto es una cosa paradójica, pues durante la pandemia diferentes tomadores de decisiones
en el mundo y nacionales se vieron en la necesidad de buscar, pues, a grupos como el de nosotros, que podíamos sintetizar la evidencia rápidamente sobre un tema de interés para ellos. Y se abrió una ventana de oportunidad durante la pandemia, Carlos, que nos permitió crear esta unidad de evidencia y deliberación para la toma de decisiones, en la que hemos podido desde ese momento apoyar las decisiones de política pública de diferentes actores, del Ministerio de Salud, como te comenté, del Ministerio de Educación, de, diferentes secretarías a nivel departamental. Hemos trabajado en temas de diversos, como cómo promover la participación de niños, niñas y adolescentes en la formulación de políticas públicas, estrategias para el tema de habitantes de calle, el tema de medicamentos a base de cannabis, el tema de resistencia a antibióticos, que ese diálogo de políticas fue muy interesante poder discutir con diferentes actores a nivel nacional qué se puede hacer con el tema de resistencia a antibióticos, que es uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar. Entonces, uno de los logros más interesantes es que se abrió esta ventana de oportunidad donde los tomadores de decisiones se dieron cuenta que necesitaban organizaciones como la nuestra, que pudiéramos movilizar la mejor evidencia científica para informar sus decisiones. Y en este momento, Carlos, en la UNED apoya las decisiones de estos actores que te mencioné, pero también apoyamos decisiones de actores internacionales. Hacemos síntesis de evidencia para la Agencia de Salud Pública de Canadá, por ejemplo. Hicimos durante el COVID una síntesis de evidencia que actualizábamos cada 15 días sobre la efectividad de las vacunas de COVID en niños, niñas y adolescentes. Y con esa información la Agencia de Salud Pública de Canadá tomaba decisiones de qué vacunas promover en Canadá y cuáles no. Y trabajamos para la Organización Mundial de la Salud, trabajamos para, bueno, múltiples organizaciones internacionales y nacionales, que lastimosamente por la pandemia, pero afortunadamente para nosotros, se abrió esta ventana de oportunidad donde se dieron cuenta que necesitaban este tipo de organizaciones. Y a propósito, pues una evidencia del trabajo, valga la redundancia, que ustedes realizan es precisamente la creación de este seminario que se va a realizar el próximo 26 y 27 de noviembre. Cuéntenos en qué consiste este seminario, por qué lo van a realizar y cómo participa la comunidad en general y los docentes, profesores, en fin, incluso pues de otras universidades. Bueno, este seminario, Carlos, tiene modalidad presencial en el aula múltiple de la Facultad Nacional de Salud Pública, el martes 26 de noviembre y el miércoles 27 de noviembre. También va a ser virtual. Y la idea es que tengamos aportes de tres actores, aportes desde el gobierno, aportes desde la academia y aportes de la sociedad civil. Ahí vamos a poder discutir pues esto que hemos conversado hoy, de las diferentes formas de cómo la evidencia puede impactar las decisiones de política pública, pero vamos a poder escuchar las experiencias de actores del gobierno nacional, de diferentes instituciones del gobierno nacional, de cómo utilizan la evidencia científica en sus decisiones. Vamos a poder tener la experiencia de otros países, Argentina, tenemos invitados de Argentina, de una unidad muy interesante dentro del Congreso, que genera evidencia para las decisiones que se toman en el Congreso. Vamos a tener la participación, bueno, de profesores y directivos de la Universidad de Antioquia, y de organizaciones de la sociedad civil. También hay diferentes organizaciones de la sociedad civil que utilizan o que intentan movilizar la evidencia científica para apoyar las decisiones en las que están interesados. Bueno, profesor, pues ya para finalizar, cuéntenos entonces su mensaje final, su apreciación final, profesor Daniel Patiño, sobre este trabajo, esta actividad y cómo
se proyecta hacia el futuro? ¿Cuál es como su planteamiento alrededor de qué viene precisamente para esta unidad que usted lidera? Carlos, yo creo que cada vez se hace más énfasis a nivel global y a nivel nacional en la necesidad de contar con unidades que movilicen la evidencia científica para apoyar la formulación de políticas públicas. Ahora hubo un evento muy importante en Nueva York que se llama el Summit del Futuro, donde se discutió la necesidad de armonizar los esfuerzos globales y la financiación global para realmente movilizar la evidencia que hay sobre lo que funciona en los diferentes sectores y los diferentes problemas que tenemos. La coalición de síntesis de evidencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, pues ahorita es muy claro que los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se habían planteado para cumplir no se van a cumplir, o es muy difícil que se cumplan, y hay un llamado muy fuerte a que se movilice pues que se organicen los esfuerzos globales alrededor de sintetizar lo que se conoce ya de qué funciona y que podamos movilizar esas ideas. Entonces yo creo, Carlos, que bueno, y la pandemia también mostró como las deficiencias que tenemos para movilizar la evidencia científica y para que la evidencia científica informe las decisiones. Entonces vienen momentos muy emocionantes para la unidad y para los que trabajamos en este tema de apoyar las formulaciones de política con evidencia científica, porque diferentes organizaciones globales y con diferentes, pues están interesadas en financiar grupos como los nuestros. Entonces creo que vienen tiempos interesantes. Muchos éxitos, profesor Daniel Patiño Lugo. Él es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y lidera pues toda esta iniciativa de la Facultad Nacional de Salud Pública precisamente y también desde la Facultad de Medicina para todo lo que es este trabajo de evidencia y deliberación alrededor de la toma de decisiones con evidencias. Muchísimas gracias, profesor Daniel Patiño, por su participación en este espacio de la emisora cultural. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y le agradecemos también la participación a Camila García desde la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, a Dagoberto Paternini la asistencia técnica, y quien les habla, Carlos González, los invita para que continúen con nosotros y los invitamos a nuestro próximo programa el próximo viernes a las 10 de la mañana. Hasta pronto.